toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendiciones para todos, soy el pastor Edwin Ospina. Estamos listos para comenzar esta transmisión vía online que tiene por título este discipulado, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Esta escuela se llama Escuela de Liderazgo VIP y hoy estamos listos para comenzar una nueva misión, un nuevo programa a través de esta su radio cristiana El Vino Nuevo. Estamos desarrollando una serie de lecciones y de temas en la cual nosotros vamos a aprender o estamos aprendiendo los fundamentos básicos que todo cristiano, que todo hijo de Dios debe conocer, aprender y colocar en práctica en su diario vivir. Entonces pues les instamos a que se conecten todos los jueves a las 6:30 de la tarde, hora del Pacífico, y haga parte de esta escuela de discipulado online que no tiene ningún costo, no tiene ningún precio. Lo único que necesita usted es disponer su tiempo, disponer su corazón, para que así de igual manera usted pueda enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios, usted pueda eventualmente compartir estos temas, compartir estas enseñanzas, y así de igual manera pueda bendecir a otras personas, a otros hermanos que no tienen el conocimiento de estos temas, o si lo tienen pues les ayuda a enriquecer o reforzar más los temas que ya tienen en su mente y en su corazón. Entonces pues les invitamos pues a que haga parte de este programa, de esta Escuela de Liderazgo VIP, y recuerde que nos puede visitar, ahí va a ver en su pantalla el www.radiocristianalvinonuevo.com, donde podrá ingresar y ver nuestra programación de... tenemos un segmento, una página que se llama Semillas de Fe, donde usted podrá ver devocionales cristianos diarios, y también podrá ver la programación que hay en Guardianes del Reino, que venimos desarrollando los días martes y los días viernes juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, y podrá disfrutar de los videos y la programación de Guardianes del Reino. Y también hay otro segmento donde usted podrá disfrutar de cada video, de cada clase, de cada enseñanza que venimos desarrollando todos los jueves. Lo podrá ver en un segmento que se llama Discipulado, en esta página de la radio cristiana El Vino Nuevo. Entonces, sin más preámbulo, pues les invitamos y les instamos a que sigan conectados, no se pierda ese programa, no se pierda esas lecciones, y estamos listos para dar de gracia lo que de gracia también el Señor nos ha dado. Bienvenidos pues a Escuela de Liderazgo VIP, lección número 8, y vamos a ver el tema la Biblia. Amén. Sí, amén. Lección número 8, la Biblia. Ahora sí, las personas que tienen su libro, las personas que tienen su manual físico, hicimos un breve receso, una pequeña interrupción en esta escuela de discipulado, porque vimos por 2 semanas lo que fue el temor de Dios. ¿Recuerdan? El temor de Dios que Dios colocó en mi corazón, de que es necesario que el cuerpo de Cristo conozca y entienda y coloque en práctica en su diario vivir lo que es el temor de Dios, el verdadero significado del temor de Dios. Y ahora volvemos a empalmar, a enlazar las lecciones que están en el manual que usted tiene allí físicamente. Lección número 8, la Biblia. Amén.
Ok. Un texto bíblico que todo creyente debería aprenderse de memoria es, vuelvo y repito, un texto bíblico que todo creyente debería aprenderse de memoria es: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. Amén. Vuelvo y repito, Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un pasaje muy conocido y lo vemos a través de un acontecimiento que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, y allá la Escritura dice que fue tentado por Satanás. En un tiempo, en un momento y en un día específico donde Jesús físicamente y humanamente tenía hambre. Y cuando él tuvo hambre, vemos que Satanás lo tentó con una de las necesidades que es común en el diario vivir de todo ser humano. Amén. En el diario vivir de todo ser humano. Y es el siguiente: Jesús tenía hambre, ¿verdad? Jesús tenía hambre. Es una necesidad que todos nosotros los seres humanos obviamente tenemos, porque estamos dentro de este cuerpo natural y físico, ¿verdad? Pero lo cierto es que Jesús aquí está recalcando, haciendo una referencia y está marcando la historia del cristianismo, de los hijos de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, vuelvo y repito, para que entienda de que no solamente de comida física es que se alimenta la vida, la existencia del ser humano, no solamente de la comida sólida que ingresa a nuestro cuerpo por medio de lo que comemos, sino de el espíritu, el alimento espiritual. Y Jesús le dice a Satanás: no solo de pan, de comida física natural yo vivo, o el ser humano o los hijos de Dios vivirán, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Entonces esto es algo que lo tenemos que tener muy presente, muy en cuenta, y es un texto que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo, como el cuerpo de Cristo, debemos de tener muy en cuenta y aprendernos de memoria. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Ahora quiero hacer una breve y pequeña reseña histórica sobre la Biblia, perdón. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica acerca de la Biblia. Amén. Amén. Recuerde que vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Biblia. Vuelvo y repito, no pretendo en cada lección o en cada tema desarrollar a profundidad y acabar o agotar todos los recursos de ese tema, sino lo básico que usted necesita saber, porque se llama los fundamentos básicos de un cristiano. Amén. Entonces aquí les voy a dar las bases, lo que usted necesita saber por el momento. Este libro tan importante para la vida de los cristianos, el cual es llamado la Biblia, es utilizado a partir del siglo IV después de Cristo. Su nombre original en griego es Biblión y significa colección de libros breves, o de varios libros breves. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, este libro que nosotros leemos, predicamos y decimos que es la palabra de Dios y que lo tenemos en nuestros hogares y el que cargamos a la iglesia, nosotros debemos de saber qué es lo que tenemos, qué es lo que cargamos. ¿Para qué existe este libro? ¿Quién escribió este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es su autor? ¿Y cuál es la función a desempeñar o a desarrollar en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios? Amén. Entonces vuelvo y repito, este libro tan importante para la vida de los cristianos, el cual es llamado la Biblia, es utilizado a partir del siglo IV. ¿A partir de cuánto? ¿De qué siglo? Cuarto, el cuarto siglo después de Cristo. Amén. Siglo IV después de Cristo. Su nombre original en griego es Biblión o Biblos. Biblión o Biblos. Amén. ¿Qué significa Biblión o Biblos? Significa colección de varios libros o de libros breves. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra Biblia? Biblión.
en el griego, pero significa colección de varios libros breves, amén, o colección de varios libros. Entonces, cuando estamos hablando de la Biblia, o decimos la Biblia, o le llamamos la Biblia, estamos hablando de una colección de varios libros, amén. Eso significa la palabra o el término Biblia, amén. Los cristianos consideramos la Biblia como la palabra inspirada e infalible dada por Dios al hombre, con el propósito de guiarlos y bendecirlos, y para que conozcan su origen, propósito, identidad y su destino eterno. Amén. Entonces, pero quiero, antes de desarrollar este párrafo, quiero anexarle un punto o unos puntos más a este primer segmento que vimos. Amén. Entonces, primero que todo, usted aquí vemos que dice en el siglo IV después de Cristo. Amén. Ok, la Biblia, si quieren anoten esto, porque no, hay unas partes que voy a decir que no están escritas allí. Y es lo siguiente: la Biblia duró o tardó para recopilarse, para juntarla, un periodo total de 1500 años. Vuelvo y repito, la recopilación de todos estos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fue en un periodo aproximado de 1500 años. Amén. Antes de que, cuando Cristo vino, ya existía la Torá. Ya existía el Pentateuco. Los judíos en la época de Jesús utilizaban, enseñaban, predicaban y vivían bajo la ley de las Escrituras, de la palabra de Dios, conocido como el Pentateuco. Amén. Y el Pentateuco significa colección de 5 libros. Pentateuco significa colección de 5 libros, que son los primeros 5 libros de la ley mosaica. Amén. Sí, amén. Entonces, los judíos agruparon hacía aproximadamente 1000 años a 1100 años antes de Cristo el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Amén. Sí, amén. Vuelvo y repito, cuando Jesús nació, hacía ya 1000 años o aproximadamente 1100 años atrás, que el Antiguo Testamento o el Pentateuco había sido ya coleccionado, agrupado o acoplado y enseñado ya al pueblo judío. Para eso ya vemos que existía no solamente los fariseos, sino que también existían ¿qué? Los escribas. Y los escribas eran los encargados de reproducir, de escribir y reproducir la ley de Dios o el Pentateuco. Amén. Entonces, recuerden, cuando Jesús vino, ya había pasado o transcurrido aproximadamente unos 1000 a 1100 años, donde ya había sido agrupado, coleccionado los libros del Viejo Testamento. Amén. Y después de Jesús, aproximadamente vino a agruparse o a hacerse la colección o a empalmar los libros del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento en el año o en el siglo IV después de Cristo. En el siglo IV después de Cristo ya se juntan o se acoplan o se reúnen el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Se agrupan, se acoplan y ahora sí es la Biblia. Amén. En el siglo IV, recuerden, en el siglo IV después de Cristo, ya es donde por primera vez sale o se agrupan toda la colección de estos libros llamado la Biblia. Amén. Sí, amén. Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Amén. Ahorita vuelvo a leer esta porción escritural. Los cristianos consideramos la Biblia como la palabra inspirada e infalible dada por Dios al hombre, con el propósito de guiarlos y bendecirlos, y para que conozcan su origen, propósito, identidad y su destino eterno. Amén. Y quiero que me acompañen, por favor,
a Primera de Timoteo, capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 14 al 16. Y me dicen amén cuando lo tengan. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Amén. ¿Amén? ¿Lo tenemos todos? Amén. Ok. Dice así la escritura. Está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Amén. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vuelvo y repito el 15, por favor, presten atención. Para que si tardo sepa cómo debes de ¿qué? Conducirte, manejarte, guiarte, vivir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces aquí podemos ver cómo la palabra de Dios y cómo a través del Espíritu Santo de Dios nos da una guía y una consejería, digámoslo así, para cómo el cristiano, el hijo de Dios o el hijo de Dios debe de ¿qué? De conducirse en esta tierra, ¿verdad que sí? Ahora, quiero que salten allí adelantico, ahí mismo, a 2 Timoteo 3:16. Entonces estamos viendo cómo dice el versículo 16, 15 y 16 que debemos de conducirnos en la casa del Señor, ¿verdad? Que es la columna y baluarte de la verdad. Amén. Pero entonces muchos se preguntarán, entonces yo cómo hago o cómo conozco o cómo aprendo cómo conducirme en la casa del Señor. ¿Cómo debo caminar en la casa del Señor? ¿Cómo hago yo para caminar y ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo debo caminar yo como hijo de Dios? Valga la redundancia, en la casa de Dios. Amén. Aquí está la respuesta en 2 de Timoteo 3:16. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es qué? Inspirada. Recuerda este punto. Inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga esto, vuelvo y repito el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, no por el hombre, como muchas personas dicen por ahí que la Biblia fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres, pero no hombres comunes y corrientes. Fueron hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Este término inspirada, si me comprende, si yo hago esto, ¿estoy haciendo qué? ¿Estoy qué? Estoy suspirando. ¿Estoy qué? Suspirando, ¿verdad? Entonces, este término inspirada tiene que ver o está relacionada en conjunto con lo que es respirar. Y la palabra respirar es lo mismo que decir aire o viento. Entonces, cuando yo hablo de aire o todo lo que vaya relacionado, ojo con esto que estoy diciendo, todo lo que vaya relacionado con aire y con viento que tiene o posee el ser humano en su interior, está relacionada con el espíritu, porque la palabra espíritu en el griego significa aire o viento. La palabra en espíritu en griego significa neuma. Vuelvo y repito, la palabra espíritu en el griego significa neuma.
de donde se derivan las palabras o los términos neumonía, neumático o todo lo relacionado referente con aire o viento. Amén. Entonces, cuando la Biblia nos dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, significa que de su espíritu fue incorporado en la mente, en el corazón y en el espíritu del hombre, para que la escritura que fuese a escribir, valga la redundancia, no fuese inspirada por sus propios instintos y deseos carnales o almáticos o personales, sino inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Entonces aquí nos dan esta enseñanza, esta porción escritural es algo muy profundo, pero te estoy dando simplemente lo básico que tú necesitas saber. Este término, toda la escritura es inspirada por Dios, significa que fue creada, conducida, guiada, orientada, plasmada e incorporada en el espíritu, ojo, no en el alma, sino en el espíritu del ser humano, de hombres que le creyeron a Dios, que le sirvieron a Dios y que caminaron con el Señor en fe y en obediencia delante de Él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, claro que sí, eran hombres comunes y corrientes, pero lo que escribían no eran deseos propios ni almática, sino inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora sí ya entendimos, ¿verdad? Y útil, mire, y es útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué es útil este libro llamado la Biblia? ¿Para qué es útil? Aquí vamos a ver. Para enseñar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos enseñando, estamos aprendiendo. Entonces la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar. Para redarguir. ¿Para qué? Para redarguir. Cosa que nos sucede a veces cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón y de pronto a la parte de nuestra alma no le gusta, no le parece que está muy de acuerdo, o que hiere sus emociones o sentimientos, o confronta sus pensamientos, sus actitudes y su manera de vivir, con el propósito de que se levante, de que crezca, que madure y se alinee a la voluntad y al propósito de Dios. Redarguir, amén. Cuando dice, no, es que a mí me está redarguyendo eso, hay algo que me redarguye, esa palabra me redarguyó, me confrontó, me sacudió, me movió el tapete, me movió el piso. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, eso es lo que hace la palabra de Dios, redarguye. Coma, para corregir, ¿para qué? Para corregir. ¿Qué es corrección? Es encaminar la vida, los pensamientos o el estilo de vida de una persona a la voluntad, al plan o al propósito o al diseño original de Dios para su vida. Vuelvo y repito. Para corregir, la corrección, estamos hablando de la corrección bíblica, a la palabra, a la manera de Dios. La corrección de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del ser humano, es para encarrilarlo y conducirlo y guiarlo a que cumpla o a que viva o a que desarrolle la voluntad, el propósito y el diseño o la intención original para la cual Dios lo creó y lo llamó ahora a sus caminos. Amén. 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 Si usted ve que algo va torcido, si usted va manejando el vehículo, vamos a colocar un ejemplo así rápido. Si usted ve que la persona que va manejando, usted va de copiloto o va allí de pasajero y ve que la persona que va manejando se está quedando dormida, eventualmente cuando una persona tiene somnolencia, está quedando dormido manejando, tiende a desviarse. ¿Sí o no? ¿Tiende a qué? A desviarse, a salirse del carril donde va y puede estar ocupando otro carril o puede provocar un accidente o matarse los dos. Pero la persona que va cuerda, la persona que va como copiloto, ahí a su lado, está despierta, está sobria, está activamente bien centrada. Al ver esa situación que está ocurriendo, lo que va a hacer, hey, despiértate, lo toca, lo sacude o eleva la voz para que se despierte. O si es un caso muy extremo, pues le toca que tomar el timón y
guiarlo otra vez en el camino correcto, ¿verdad que sí? Eso mismo hace Dios a través de su palabra. Vuelvo y repito, eso mismo hace Dios a través de su palabra. Nos corrige, o sea, nos encamina, nos habla, nos llama, nos aconseja para que prestemos atención y no nos comencemos a salir del camino, o si estamos salidos del camino, volvamos y nos encarrilemos en su propósito y en su voluntad, en su llamado para nuestras vidas. Amén. Amén. Para instruir, ¿para qué? Instruir. Instruir es enseñar. Lo que estamos haciendo aquí, vuelvo y repito, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos enseñando, estamos aprendiendo y estamos enseñando la palabra de Dios. Usted está recibiendo enseñanza para que en su momento y en su tiempo dé de gracia lo que de gracia usted está recibiendo ahora por parte de Dios. Amén. Entonces, para instruir, la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para instruir, o sea, para enseñarnos. A veces nosotros, siempre he dicho, pretendemos creer que nos las sabemos todas. A veces nosotros creemos que porque ya llevamos o tenemos cierta edad o ciertas experiencias o cierto título en nuestras vidas, creemos que ya sabemos cómo debemos de gobernar, vivir nuestras vidas y aún hasta la de los demás. Y lo cierto es que cuando llegamos a los pies de Cristo, nos encontramos con una gran pared o una gran barrera que nos dice con un letrero lo que viviste, lo que hiciste y cómo estás llevando tu vida hasta el presente no te sirve para nada, porque ahora tu mente, tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes y comportamientos debes de corregirlos y debes dejarte instruir, enseñar por la palabra de Dios para que puedas cumplir la voluntad, el propósito y el llamado de Dios en tu vida. Pero necesitamos ser enseñados. Por eso algo muy importante en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios que ha comenzado a caminar con el Señor, es que aprenda a tener y a desarrollar un espíritu enseñable. Amén. Vuelvo y repito, una de las cualidades que todo hijo de Dios debe comenzar a manifestar y a desarrollar, a vivir, es un espíritu enseñable. Porque nosotros no nos las sabemos todas. Yo no me las sé todas. Usted no se las sabe todas. Dígame quién va a conocer a profundidad y por completo la palabra de Dios, la revelación y la iluminación de Dios y de su palabra. Si Dios es eterno. Y usted y yo, si a muchos nos va bien vivir, si nos va muy bien, 80 años, cuando mucho, dice la Biblia, los más robustos. Y eso que ya es tiempo extra. ¿Y usted cree que en 80 años usted va a conocer al Dios, al eterno? ¿Usted en 80 años va a conocer la palabra del Dios eterno? Pero a veces pensamos que porque somos líderes, somos pastores, o porque ya llevamos un tiempo caminando con el Señor, ya no la sabemos todo y nos damos el título de maestros inclusive. Nosotros todos los días como hijos de Dios, llámese cristiano laico, llámese líder, llámese pastor, debe de tener la humildad para reconocer que todos los días sus misericordias son nuevas cada mañana y que todos los días necesitamos aprender de Él y de su palabra. Yo necesito alimentarme todos los días. Usted no puede vivir con lo que comió ayer. Si usted no come hoy, de pronto le puede servir lo que comió ayer para vivir hoy, mañana, pasado mañana, pero lo cierto es que al cabo de ciertos días tu cuerpo se va a debilitar y si no te alimentas te vas a morir de hambre. Así es espiritualmente. De pronto la comida que comiste, valga la redundancia, en tu escuela de liderazgo, en tu discipulado, en tu academia, en tu universidad, en tu teología, en tu seminario, lo que sea, te sirve para vivir un poco de tiempo espiritualmente, pero lo cierto es que si no te alimentas todos los días de la palabra de Dios, te vas a secar, te vas a morir espiritualmente. Yo como pastor, si yo escucho o conozco el testimonio de un hombre de Dios que tiene palabra de Dios, que tiene revelación de Dios y conozco su testimonio,
y sé que voy a absorber y aprender algo de Él, nada me cuesta, nada se me cae y nada pierdo con sentarme, tomar mi libreta, mi Biblia y tomar apuntes. Pero a veces como pastores pasa, o líderes, creemos y nos sentamos como maestros y como jueces a cuestionar el predicador o el maestro, en vez de tomar apuntes también. No las sabemos todas. Algo aprendemos nuevo, algo aprendemos diferente. Una palabra, una enseñanza, una revelación nueva, diferente. Entonces tenemos que tener un espíritu enseñable, un espíritu humilde para aprender. Amén. Amén. Entonces, para instruir en justicia, oiga, instruir, o sea, enseñar, una enseñanza justa, balanceada, equilibrada y santa, perfecta, que únicamente proviene de Dios. Amén. ¿A fin de qué? Verso 17, quiero que preste atención. ¿Cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención del consejo de Dios a través de su palabra? Que el hombre de Dios, ¿que quién? El hombre de Dios. El hombre mundano, El Hijo de Dios. el impío, el inconverso, el que no tiene temor de Dios, el que no conoce de Dios, ¿verdad que no? El simpatizante, la visita, a fin o el propósito de que el hombre de Dios, cuando hablo, aquí la Biblia habla de hombre, no está refiriendo únicamente al sexo masculino, sino hombre y mujer, al género humano. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, oiga, enteramente preparado para toda buena obra. Usted y yo no podremos cumplir la voluntad ni el propósito de Dios en nuestras vidas si usted no ha sido primero que todo instruido, corregido, redarguido y enseñado por la palabra de Dios, por la Escritura. Amén. Usted no va a poder conducir su vida y mucho menos conducirse en la casa del Señor y mucho menos poner en orden la casa del Señor cuando usted primero no ha sido instruido, corregido, enseñado y redarguido por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Sí, amén. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. ¿Quiere saber cómo comportarse dentro del cuerpo de Cristo? ¿Quiere saber cómo conducir su matrimonio? ¿Cómo conducir sus hijos? ¿Cómo conducirse con su familia? ¿Cómo conducirse en su trabajo? ¿Cómo conducirse en la sociedad? ¿Con sus vecinos afuera en la calle? Necesita usted tener el consejo, la guía, la instrucción, la corrección y la enseñanza de la palabra de Dios en su vida. Amén. ¿Con qué propósito el hombre de Dios debe ser enteramente preparado para toda buena obra? Amén. Amén. Ok, entonces seguimos. Originalmente la Biblia no era lo que nosotros conocemos ahora, sino que eran papiros o rollos donde se iban escribiendo los designios de Dios para el hombre. Estos papiros fueron tomados y traspasados de su lengua original, escritos en hebreo, al griego y en algunas partes pequeñas en arameo, y fueron unidos para formar una colección de libros breves llamados la Biblia. Repito, la Biblia anteriormente no era, antes, en los tiempos de Jesús, no era un libro como usted lo conocemos hoy, con cientos de hojas, con una pasta, con una portada, con una introducción y con todo lo que conocemos que contiene un libro, sino que eran papiros o rollos. Amén. Amén. Eran papiros o rollos, eran piezas secadas de cuero secado, en la cual se escribía allí la palabra de Dios por parte de los escribas, y eran enrollados estos papiros o estos pergaminos. Vemos en el caso cuando Jesús lo llaman a citar el pasaje de Isaías 61, dice que fueron abiertos los rollos, no dice fue abierta la Biblia, no, fueron abiertos los rollos.
En la época de Jesús estaban los rollos. Amén. Amén. Entonces, el lenguaje original de la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en arameo. Amén. Vuelvo y repito, la Biblia que usted y yo conocemos el día de hoy, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y unas partes en arameo. Más que todo, los tres primeros capítulos del libro de Daniel fueron escritos en arameo. Fueron unas pocas partes que se escribieron en arameo. La lengua natal original que hablaba Jesús y el pueblo de Israel cuando Jesús estaba aquí en la tierra era arameo. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué? Una parte, recuerde, una parte fue escrita en hebreo, recuerde, una pequeña parte fue escrita en arameo, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. ¿Por qué fue escrito en griego el Nuevo Testamento? Porque recordemos que 400 a 450 años antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba en cautiverio por los griegos. Cuando estaba o existía Alejandro Magno o Alejandro el Grande, y había conquistado casi el mundo entero. Y entonces el reinado, el gobierno de Alejandro Magno se mezcló y se filtró en todas las culturas de la tierra. Amén. El lenguaje y la escritura. Y aún pues también no cabe duda la idolatría, ¿no? Y la adoración de imágenes de los griegos. ¿Ok? Entonces eventualmente cuando Roma toma en cautiverio, ahora el imperio romano toma en cautiverio a Israel y a muchas naciones de la tierra, ya existía y la lengua que predominaba, como decir hoy en día, vamos a colocar el inglés. En este momento, la potencia número 1 a nivel mundial es Estados Unidos. Y la moneda que gobierna en el mundo entero en este momento es el dólar. Con lo que se compra el barril de petróleo, lo que se paga el petróleo, y en muchas naciones es el dólar. Y también el idioma es el inglés. Ustedes saben que los financieros, las personas que están a cargo de empresas y que se reúnen para cierto tipo de negociaciones en el exterior, la lengua que deben de hablar es el inglés. Es el inglés. Es el inglés. ¿Sí me comprende? Es la lengua principal o base o fundamental en las transacciones de negocios a nivel mundial. Es el inglés. Amén. Y vemos que eventualmente el inglés lo enseñan aquí porque estamos obviamente en Estados Unidos, pero en nuestros países suramericanos, latinoamericanos, todo lo que es Latinoamérica, se enseñan en las escuelas el idioma inglés. ¿Sí o no? Se enseña el idioma o la lengua del inglés porque es la predominante en el mundo. Lo mismo acontecía en la época de Jesús. La escritura y el idioma que predominaba era el griego. Amén. Entonces eventualmente de ahí en adelante el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. Fue escrito en griego, aunque estaban en cautiverio por los romanos, pero la lengua que predominaba en ese momento era el griego. Amén. Y aún así, quiero que prestemos atención a esta parte, también es importante que la aprendamos. Fueron recopilados estos libros en el siglo IV o 400 años después de Cristo. Pero aún el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y el arameo al griego. Amén. El Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo y en arameo, fue traducido y escrito en griego. Entonces 400 años después de Cristo, en el siglo IV después de Cristo, cuando se recopilaron en el transcurso de 1500 años la Biblia, ya estaba toda traducida, pero en el idioma original griego. En el griego. Ese es el idioma original
que se tradujo o se escribió la Biblia los 400 años después de Cristo. Amén. ¿Estamos claros hasta allí, verdad? Luego fueron ordenados en dos grupos. La Biblia, la palabra de Dios, fueron ordenados en dos grupos y nombrados como Antiguo Testamento, y está conformado el Antiguo Testamento por 39 libros y el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, para un total de 66 libros. Amén. Vuelvo y repito, luego de que se agruparon, se dividieron en dos grupos y fueron nombrados estos dos grupos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo. Amén. Desde Génesis hasta Malaquías es el Antiguo Testamento. Amén. Y de Mateo hasta Apocalipsis es el Nuevo Testamento. Escriban, la palabra testamento significa pacto. La palabra testamento significa pacto. Eso quiere decir que estamos hablando del viejo pacto y del nuevo pacto. Cuando hablamos del Viejo Testamento estamos hablando del viejo pacto. Y cuando estamos hablando del Nuevo Testamento estamos hablando del nuevo pacto. Por eso es que enseño, recalco siempre que nosotros ahora estamos viviendo la ley de Dios moral, no la de rituales y sacrificios o holocaustos, o días de reposo o días de fiesta. Porque usted y yo ahora estamos cumpliendo la ley moral de Dios. Porque en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, eran donde se hacían los rituales, sacrificios y se guardaban ciertas tradiciones y festividades judías. Pero en el nuevo pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es su sangre, la alianza del nuevo pacto. La sangre de Jesucristo es la alianza, o sea, la reconciliación con Dios, con el Padre, para ahora ya no seguir presentando animales engordados, ni que hubiese un solo sumo sacerdote, sino que ahora cada persona que recibiere a Cristo como Señor y Salvador de su vida, estaba recibiendo el sacrificio y el sacerdote por el perdón de sus pecados. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no solamente está recibiendo la salvación y la vida eterna, sino que está recibiendo el sacrificio, la ofrenda, y está recibiendo también a un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Anteriormente, en el nuevo pacto, o en el viejo pacto, perdón, en el viejo testamento, o en el viejo pacto, un hombre solo era el que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a ofrecer el sacrificio, el holocausto. Y ese hombre era el encargado por pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, de toda una nación. Los demás no tenían que hacer nada, porque ese hombre iba allá y se presentaba y ofrecía el sacrificio, el holocausto, el animal, ¿verdad? Y eso tenía que hacerlo repetida y consecutivamente, aproximadamente cada año, o dependiendo de las festividades que tuviesen, o si Dios lo demandaba, o lo demandaba más antes. Pero ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la propiciación del sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice el libro de Hebreos. Jesucristo es el sumo sacerdote y el único sacrificio para siempre, dice la Biblia. Entonces, cuando usted y yo recibimos a Cristo, estamos recibiendo el sumo sacerdocio de Jesús y estamos recibiendo también el sacrificio, el holocausto, de una sola vez y para siempre. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso dice viejo pacto. El viejo pacto era hecho por medio de ¿quién?
por medio de la ley, por medio de los sacrificios, por medio de los holocaustos y de un sacerdote, de un ser humano. En el nuevo pacto, en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, ahora ya no es un animal engordado, ahora es la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Una sangre no contaminada, no manchada, una sangre pura, santa, perfecta. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. ¿Estamos? Eso es lo que significa antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y recuerden, ahora lo que guardamos nosotros y sigue vigente hasta el día de hoy, siempre lo he enseñado y vuelvo y lo repito, del viejo pacto o el viejo testamento es la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esa era o esa es y sigue siendo y seguirá siendo el carácter, la personalidad, la ley moral de Dios. Amén. Entonces ya entendimos, el viejo pacto o el viejo testamento estaba agrupado en 39 libros y el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es agrupado en 27 libros para sumar un total de 66 libros. Amén. Entonces la Biblia es la colección de 66 libros. Amén. Estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? La Biblia que manejamos actualmente consta de 66 libros y 1187 capítulos, que se ha ordenado así de esta manera para facilitar el uso de la misma. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron en un periodo aproximado de 1000 a 1100 años aproximadamente, ¿verdad? Y su mensaje principal era la preparación del camino de la venida del Mesías al mundo, que es Cristo. Todo el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto anunciaba, pregonaba la preparación del camino del Mesías, de Jesucristo, al mundo. ¿Cuál era el propósito del Viejo Pacto? ¿Cuál era el propósito del Antiguo Testamento? Anunciar, proclamar el camino, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra por primera vez. ¿Estamos? El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo aproximado de más o menos de unos 60 a 90 años y nos narra todo lo que tiene que ver con la llegada de Jesús, su vida, su ministerio y su segunda venida. Ojo con esto. Vuelvo y repito, el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo aproximado de 60 a 90 años y nos narra todo lo que tiene que ver con la llegada de Jesús, su vida, su ministerio y su segunda venida, girando todo en un eje central: Cristo, el Salvador de los hombres. Eso es lo que consta, lo que quiere decir, y ese es el desarrollo y ese es el mensaje del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Jesucristo, el Salvador de los seres humanos, donde se narra y se relata la venida, la vida, la muerte, la obra de Cristo en la cruz, la resurrección, la ascensión y la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo un poco? Ok. La Biblia comenzó a traducirse en otros idiomas. Vuelvo y repito, la página número 26. La Biblia comenzó a traducirse en otros idiomas ya para el siglo III después de Cristo, y cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad fue la Biblia. Ojo con esto, anoten allí porque eso no está allí en esta parte. La Biblia, el libro como tal lo conocemos el día de hoy. Vuelvo y repito, la Biblia, el libro que usted y yo conocemos el día de hoy, este libro
fue escrito en el año 1455 después de Cristo, en una ciudad llamada Gutenberg, en Alemania. Gutenberg, esta ciudad se llamaba Gutenberg, en Alemania. La primer imprenta que hubo en el planeta Tierra fue utilizada por primera vez para escribirse y para fabricar y elaborar el primer libro. Y el primer libro, ojo con esto, el primer libro, grábense en esto, el primer libro escrito, elaborado y fabricado en el planeta Tierra por primera vez en la humanidad fue la Biblia. ¿En dónde fue? En la ciudad de Gutenberg, Alemania. Fue en Alemania creada la primera Biblia. Amén. Además, hasta el día de hoy es el libro más distribuido y vendido en el mundo entero, y también el libro que más se ha traducido en todo el mundo en los diferentes idiomas. Actualmente es el libro, la Biblia, es el libro más controversial, más atacado, pero también el más vendido en el planeta Tierra, y el más elaborado, el más fabricado, la elaboración de Biblias en el mundo entero, y también es el único libro escrito y traducido en todos los idiomas, la mayoría de los idiomas del mundo, llamado la Biblia. No es ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, no es Mahoma, no es ningún Hare Krishna, nada, ningún otro libro en la historia de la humanidad ha sido traducido en tantos idiomas como la Biblia. Ni ninguno ocupó el primer lugar en la historia de la humanidad, sino la Biblia, la palabra de Dios, porque tenía que ser la primicia, la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta allí, verdad? Entonces ya nos quedó claro en qué fecha fue elaborado el primer libro. 1455 en la ciudad de Gutenberg, Alemania. En la primera imprenta que hubo en el mundo entero fue elaborada o fabricada en esta imprenta la Biblia. Eso quiere decir que en el transcurso de los años y los siglos anteriores, la Biblia se seguía guardando en pergaminos, en papiros. Amén. Otra porción, es un inciso o punto número 1 de este tema que estamos desarrollando, dice: siendo la Biblia la palabra de Dios y siendo el ser humano un ser tripartito, o sea, formado en tres partes que son espíritu, alma y cuerpo, debemos entender que como se alimenta el cuerpo, también debemos alimentar el espíritu y el alma. Amén. Vamos a leer esta porción escritural, ¿les parece? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amén. Me dicen amén cuando lo tenga. Vuelvo y repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 23. Porque también este es un punto controversial, muy discutido aún dentro del cuerpo de Cristo, y no lo digamos en el mundo secular o afuera de la iglesia. Y es que muchas personas piensan y dicen de que nosotros somos un cuerpo, que tenemos un alma y tenemos un espíritu. Dice así, tengo que ir avanzando. Anoten la cita, ahí está la cita, después lo buscan si quieren. Pero quiero que me presten atención a esto, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vuelvo y repito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Todo qué? Vuestro ser. Espíritu. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primero? Espíritu, alma y cuerpo.
sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el orden? ¿Y cuál es el orden de nuestro ser original? Usted y yo somos un espíritu que tenemos un alma y estamos dentro de este cuerpo. Amén. Somos un espíritu que tenemos un alma y estamos dentro de este cuerpo físico. Cuando el cuerpo muere, recuerden, la palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación del cuerpo y el alma o el espíritu. El espíritu es nuestro otro yo. El espíritu es su otro usted. Mi espíritu es mi otro yo, conformado no por la materia que usted y yo tenemos a través de este cuerpo físico, que ocupamos un tiempo, un espacio y una materia en esta dimensión. Necesitamos un cuerpo de materia también. Pero en el ámbito de Dios, en la dimensión espiritual, usted tiene también otro cuerpo. Por eso es que cuando una persona muere, no deja de existir. Se murió simplemente el transporte en la cual se movilizaba el espíritu. El cuerpo muere, pero el espíritu sale. Pero ese espíritu, ese otro yo, tiene un alma. ¿Qué es el alma? El alma es nuestro intelecto, es el asiento de las emociones, es nuestro ser pensante, es nuestro raciocinio, es el que se alegra, es el que ríe, es el que llora, el que se entristece, el que se enoja, el que se aira, el que hace trampa, el que obedece, el que sirve a Dios, el que no sirve, el que se deleita en los placeres del mundo o el que se deleita en los placeres que le otorga el Espíritu de Dios a través de su palabra y sus frutos. Ese es el alma, las emociones. Pero las emociones no viajan solas, porque las emociones sin un cuerpo no se pueden manifestar. ¿Ustedes mis palabras las ven? No las ven, pero son reales. Pero se manifiestan a través de ¿quién? De mi cuerpo, de mis cuerdas vocales, de mi voz. O sea, mis emociones necesitan un cuerpo para manifestar. Mis pensamientos necesitan manifestarse. Mis emociones necesitan manifestarse. ¿A través de qué? De un cuerpo físico, de carne y hueso. Pero cuando mi cuerpo muera, mis emociones van a seguirse manifestando, mis sentidos van a seguir activados, pero ahora con mi otro cuerpo. ¿Cuál otro cuerpo? Mi espíritu. Mi espíritu es mi otro cuerpo, mi otro yo. Pero ahora, por el momento, dice la Biblia que estamos como encajados, estamos presos en este cuerpo. Pero es necesario que nuestro cuerpo de corrupción sea vestido de incorrupción, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, dice la Biblia. Amén. ¿Sí estamos entendiendo un poco? Entonces usted y yo somos un espíritu, que tenemos un alma, o sea, emociones, sentimientos, pensamientos. Y somos un cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Es el orden bíblico y eso es lo que usted y yo somos, todo ser humano. Amén. Entonces aquí podemos ver bíblicamente el orden bíblico de cómo estamos conformados, nuestro ser, pero que así como usted y yo alimentamos nuestro cuerpo físico para subsistir en esta tierra, también nuestro otro yo, nuestro otro cuerpo necesita ser alimentado. Pero como no es mi otro yo, no es de carne y hueso, sino que es un espíritu, necesita ser alimentado. ¿Y cómo es alimentado nuestro espíritu? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando usted y yo no teníamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, nuestro espíritu, lo único que nos servía era para respirar, para subsistir en esta tierra, y movido, guiado, preso y esclavo de las emociones, de la carne y de las cosas de este mundo. Pero cuando el Espíritu de Dios
nos colocó la medida de fe para creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el mismo Espíritu de Dios le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo así que le dio vida? Sí, porque toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene el Espíritu de Dios, aunque es un ser viviente y creación de Dios, pero está muerto espiritualmente. ¿Cómo así, pastor, que está muerto espiritualmente? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, en ese momento se desconectaron, se desenchuflaron de la fuente de poder, de la fuente de energía, de la fuente de vida que es Dios. Y al desconectarse de la fuente de vida que es Dios, en ese momento el hombre fue un ser viviente, claro que sí, pero ahora totalmente separado y cortada la relación y la comunicación de la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Pero el Espíritu de Dios nos resucita y le da vida a nuestro espíritu, o sea, nos conecta. Por eso el ministerio de Jesús se llama el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió a nosotros con el Padre, y al reconciliarnos volvió a restaurar la relación y la comunicación para que nuestro espíritu ahora no siguiera viviendo gobernado, dominado por la carne, por el alma, o sea, por las emociones, los pensamientos y los sentimientos que venimos desarrollando desde que tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo, desde que tenemos uso de razón, sino que ahora tenemos una nueva mente, la mente de Cristo, guiada, conducida, enseñada, instruida, corregida por la palabra de Dios. Para poder, ¿qué? Tener vida eterna. Y vivir una eternidad con Dios en el cielo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿tu cuerpo físico lo alimentas con qué? Con la comida. Con comida física, ¿verdad que sí? ¿Y tu espíritu lo alimentas con qué? Buscando a Dios, con la palabra. Con la palabra de Dios, ¿verdad? Buscando a Dios y con la palabra de Dios. Obedeciendo y sirviendo a Dios y conociendo a Dios a través de su palabra, ¿verdad que sí? Así alimentas tu espíritu. Entonces, cuando tú alimentas tu espíritu va a tener poder, va a tener control y va a tener dominio propio para poder gobernar y estar por encima de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y todo lo que nosotros hacíamos, hablábamos y vivíamos cuando no teníamos ningún tipo de conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tú no tienes el Espíritu de Dios y si tu espíritu está muerto espiritualmente, porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque no tienes el Espíritu de Dios, ni tienes el conocimiento de la palabra de Dios, entonces tu vida está siendo gobernada, guiada, dirigida por tu alma, tus emociones, por lo que ves, por lo que hablas, por lo que oyes, por lo que palpas, por lo que tienes y por lo que puedes hacer en tus fuerzas. Pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el libro de Romanos, estos son hijos de Dios. Amén. De acuerdo al propósito que han sido llamados. Amén. Entonces tú puedes ser gobernado por dos señores, tu alma o tu espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo no mora en tu alma, mora en tu espíritu. Y tu espíritu que está vivo y está fortalecido en el Señor con el conocimiento de la palabra de Dios, ahora va a tener dominio sobre ese otro gran gigante que es nuestro otro yo, nuestra naturaleza maligna, caída y pecaminosa que todos nosotros llevamos dentro. Entonces, si usted no está alimentado espiritualmente, siempre sus emociones le van a ganar, sus palabras le van a ganar del viejo hombre, sus actitudes del viejo hombre lo van a ganar, le van a vencer. Por eso dice que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Dice que ahorita somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí en Él ahora todas son hechas nuevas. ¿Estamos entendiendo, verdad? Por eso es que la comida natural es para alimentar el cuerpo, pero la comida espiritual viene por la palabra de Dios. La comida espiritual, el alimento espiritual es la palabra de Dios.
de acuerdo a lo que tú conozcas, sepas y practiques la palabra de Dios, vivas la palabra de Dios, asimismo estás alimentado. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú eres un creyente que ahora has comenzado a caminar en el Señor, si tú eres una persona que llevas caminando tiempo con el Señor, o si tú dices ser una persona que ya eres maduro en el Señor, pero no tienes conocimiento de la palabra de Dios, eres inmaduro espiritualmente y estás desnutrido espiritualmente. Puede diezmar, puede ofrendar, puede servir dentro de la iglesia, puede hacer cualquier cosa para Dios, pero si no está lleno de la palabra de Dios, si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, dígame qué va a poner en práctica en su diario vivir. Dígame cómo va a hacer para dejar los pensamientos, palabras, actitudes y comportamientos del viejo hombre cuando acá en su espíritu está vacío. Usted necesita tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder vencer la carne, vencer al viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de la carne. No importa qué ministerio usted tenga, no importa qué tiempo usted lleve de caminar en el Señor, no importa si usted diezma, ofrenda, ayuna, ora y haga lo que haga. Si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y la practica y la vive, usted eventualmente está raquítico, seco, débil y muerto espiritualmente. Y yo también los amo en el amor del Señor. Amén. Cuando nuestro espíritu está bien alimentado, tendremos un alma sana. Oiga esto. Cuando nuestro espíritu está bien alimentado con la palabra de Dios, tendremos un alma sana y libre. Hello. Cuando nuestro espíritu está bien alimentado, por consiguiente vamos a tener un alma sana y libre. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Porque hay muchos hombres o mujeres de Dios que aún caminando tiempo con el Señor o ejerciendo un ministerio en el cuerpo de Cristo o llegando a los pies de Cristo, tienen odio, rencor, resentimiento en sus corazones, rechazo en sus vidas, orgullo, altivez y todo lo que hace el cúmulo de pecado y de pensamientos y de comportamientos en el ser humano que van en contra de Dios y de su palabra. Porque si tuvieran el conocimiento y la revelación del conocimiento de saber y entender de que debemos de perdonar así como Dios nos perdonó, entonces lo pondríamos en práctica y así nuestra alma, o sea, nuestro corazón, porque así se le llama al alma, el corazón. El corazón es un músculo que pompea la sangre. Pero cuando hablamos del corazón, en la Biblia está hablando del alma, de las emociones, de los sentimientos. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos, como hijos de Dios, seguimos teniendo pensamientos de odio, rencor, rechazo, resentimiento, falta de perdón y mentira, engaño, falsedad, falta de honestidad, falta de integridad, falta de tantas cosas que se manifiestan en el ser humano? Por falta de conocimiento de Dios en algunos, y en otros tienen el conocimiento, pero eventualmente no tienen la revelación, no tienen la fe para creer a esa palabra. La conocen pero no la creen, porque si la creyesen y tuvieran la revelación de la misma, la colocarían en práctica en su diario vivir, y así su corazón estaría sano y libre del odio, del rencor, del resentimiento y del rechazo, o del odio, de la crítica o de la murmuración, o de todas las cosas que aquejan a nosotros los seres humanos. Recuerden, si tu espíritu está alimentado espiritualmente por la palabra de Dios, va a haber una iglesia, el cuerpo de Cristo, las vidas y los corazones y las emociones y las almas de los seres humanos, de los hijos de Dios, también libres y sanos.
¿Sí estamos entendiendo esa parte? Recordemos que el alma está en la mente. ¿Dónde está el alma? En la mente. ¿Por qué está en la mente? Porque es un ser pensante, porque aquí es donde nosotros sentimos. Ay, que yo siento acá. Ahí está tu corazón que te pompea la sangre. Pero ¿de dónde surgen los pleitos, las iras, las contiendas, las borracheras, las herejías, los pleitos, la mentira, el odio, el rencor? Todo surge de aquí, de la mente. En la mente. ¿En dónde está el alma? En la mente. Pero no me griten todos, pues. ¿Dónde está el alma? En la mente. El alma está en la mente, porque ahí es donde están nuestras emociones, pensamientos. Ahí es donde fabricamos cosas. Pero si nuestro espíritu está alimentado por la palabra de Dios, vamos a tener mentes libres y mentes sanas. Pensamientos libres, pensamientos sanos, pensamientos puros y pensamientos alineados a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero cuando no estamos llenos de la palabra de Dios o no creemos a la palabra de Dios, podemos tener el conocimiento claro aquí, pero no ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, porque aunque conocemos, pero no creemos, porque si creyéramos, colocáramos en práctica lo que creemos. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Recordemos que el alma está en la mente, las emociones, la voluntad, el intelecto, o conocido también como el corazón, ya lo expliqué. Y cuando nuestro espíritu y nuestra alma están sanos, nuestro cuerpo no sufrirá las consecuencias de una vida desordenada y sin guianza de Dios. Las personas se entregan al alcohol, se entregan a las bajas pasiones, se entregan a la drogadicción y a tantos malos hábitos que destruyen el cuerpo, la casa o el templo del Espíritu Santo. Quiero que preste atención. Un breve ejemplo. Yo nunca he fumado en mi vida, por la misericordia del Señor, pero sí he leído las cajetillas de cigarros que dicen: fumar es nocivo para la salud. La cajetilla de cigarrillos dice: fumar es perjudicial para la salud, o es nocivo para la salud. O sea, está diciendo: el fumar te mata. Es lo que está diciendo, te enferma, y al enfermarte te mata. Pero aún así, cogen la cajetilla de cigarrillos: fumar es perjudicial para la salud, esto me mata, pero aún así yo me lo fumo. ¿Es así o no es así? Sí. Muchas botellas de licor también dice: el alcohol es perjudicial para la salud. Y aún así, venga para acá el chorrito. Entonces, ¿a qué te estoy llevando con esto? Aunque el ser humano sabe que el cigarrillo lo mata y que provoca cáncer y te seca los pulmones, te carboniza los pulmones, te mata las neuronas, aunque el extremo del alcohol te lleva a una cirrosis, a un cáncer en el hígado, aún sabiendo que nos estamos autodestruyendo, póngale cuidado a esto, aunque tenemos el conocimiento aquí en la mente, en el alma, de saber de que el cigarrillo me está matando o me va a matar, y que el alcohol también me está matando o me va a matar, aún así lo hacemos. Tenemos el conocimiento, pero lo hacemos. ¿Por qué lo hace el ser humano? ¿Por qué lo hacemos? Aunque lo sabemos, aunque conocemos la verdad, aunque tenemos el conocimiento, sencillamente porque nuestra alma está guiada por una naturaleza pecaminosa que está incorporada dentro de nosotros, que nos incita a autodestruirnos. La naturaleza de Satanás, el pecado original. Porque tu espíritu está muerto espiritualmente, está desconectado de Dios, o porque ahora tú conoces
así como tienes conocimiento de que el cigarrillo, las drogas y el alcohol te mata, así puedes tener el conocimiento de la palabra y el consejo de Dios. Pero aún así, así como no hacerle caso al cigarrillo o al letrero que está en la cajetilla de cigarrillo, así mismo también tomar la palabra de Dios y no obedecerla. Porque eres incrédulo, porque no tienes fe. ¿No es así? Si tú ves en la cajetilla, el cigarrillo es perjudicial para la salud o es nocivo para la salud, si tú creyeras, si tú creyeras a lo que ahí está escrito y sabes que te vas a morir, que eso te va a matar de continuo estar metiendo unos y otros cigarrillos, dígame, si tú creyeras a lo que está escrito allí, ¿tú lo harías? ¿En tus 5 sentidos? ¿En tu juicio cabal? ¿En tu razonamiento? Dígame, contéstenme algo, ¿sí o no? ¿Lo harías o no lo harías? No. No. Porque se te alumbró el bombillo y sabes, oh, pero ¿qué dice aquí? Esto me está matando, esto me va a matar. Creíste al anuncio, creíste a la publicidad, que aunque te lo están ofreciendo, aunque está allí, pero hay un aviso, una alerta que te dice, cuidado, alerta, esto te mata. Así es la palabra de Dios. Muchas veces la conocemos, la leemos, la predicamos y la enseñamos, pero no la creemos. Y por cuanto no la creemos, por eso no la vivimos. Y nos llenamos de conocimiento, pero no de la práctica. Porque si creyeras al anuncio, al aviso y a las advertencias, a la instrucción, a la corrección, a la exhortación de la palabra de Dios, la obedeceríamos, la pondríamos en práctica en nuestro diario vivir. Entonces no necesitamos ser psicólogos para conocer, entender e identificar una persona cuando está caminando en el espíritu o cuando está caminando en la carne. Cuando está hablando en el espíritu o cuando está hablando en la carne. ¿Quién lo está gobernando? ¿Su alma? ¿Sus emociones? ¿O su carne? ¿O el espíritu de Dios en su espíritu? Como tú hables, como tú te comportes, las decisiones que tú tomas y cómo te conduzcas en esta tierra, de acuerdo a este manual, de acuerdo a esta enseñanza, me estás diciendo con tus hechos, con tus palabras, con tu fe y con tu obediencia, si estás guiado por el Espíritu de Dios o si estás guiado por la carne, por tu alma, por tus emociones. Hay un dicho que dice, dime con quién anda. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú caminas con el Espíritu de Dios, te diré quién eres. Eres un hijo de Dios, que vas a hablar y a vivir y a colocar en práctica con ese alguien, con esa persona con que tiene relación, comunicación, intimidad y relación con el Espíritu de Dios. Pero si tú eres carnal y haces y vives las obras de la carne y eres una persona almática, emocionalista, simplemente me estás diciendo también con quién estás andando, a quién estás sirviendo y quién está gobernando tus emociones y tu vida y tu mente. Y ese no es el Espíritu de Dios, es el enemigo. ¿Estamos claros o no? Para poder vencer los ataques del maligno, que déme ayuda por favor. Por esta razón. Ok, gracias hermano. Por esta razón tan sencilla es que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual, la cual debemos comerla todos los días. Así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días, también debemos de alimentar nuestro espíritu todos los días para tener una vida fortalecida, sana y libre en Dios. Vuelvo y repito. Por esta razón tan sencilla que es que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual, la cual debemos comerla. ¿Cuántos días? Todos. Cada 8 días, ¿verdad que sí?
Cada vez que haya clase y discipulado, ¿verdad que sí? Todos los días. O dígame usted cuando tenga hambre, es decir, no comas hoy porque ya tú comiste ayer. No comas hoy porque ya tú comiste la semana pasada. Recuerda, hace 8 días comiste. Sigue rumiando eso de hace 8 días. ¿Tú qué me contestarías? Hasta mi trancazo me ganaría, me imagino. Tú te puedes estar en pie el día de hoy con la comida que te comiste, valga la redundancia, hace 8 o 15 días atrás. No. ¿Es lo que no? Estarían aquí pero ya agonizando, me imagino. Al contrario, comemos cada hora. Qué bueno que así comiéramos cada hora la palabra de Dios, que tuviéramos hambre y sed de Dios, que tuviéramos hambre y sed de Dios y decir cada hora yo quiero conocer a Dios, cada hora decir yo quiero conocer cada vez más de Él, yo quiero enamorarme más de Él, yo quiero ser más como Él, yo quiero vivir como Él, yo quiero ser alimentado por Él, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero cumplir su propósito, yo quiero estar más cerca de Él, yo quiero vivir, yo quiero menguar para que Él crezca en mí. Pablo dijo estas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Con la misma intensidad y con la misma necesidad que tú necesitas alimentar tu cuerpo, que tu cuerpo te pide, así con la misma intensidad, la misma constancia, debemos de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Amén. Todos los días debemos de aprender, todos los días. Dios es mi testigo. Yo aprendo de Él todos los días. Si no, no tuviera nada que darles a ustedes. Y usted sabe que yo no les doy nada recalentado. Aquí es todo fresco y nuevo. Para poder vencer los ataques del maligno en la mente debemos llenarla. Vuelvo y repito. Para poder vencer los ataques del maligno en la mente debemos llenarla con los principios de la palabra de Dios. Y esta es la única forma segura y legal para vencer, así como lo hizo Jesús diciendo: escrito está, cuando fue tentado en el desierto por Satanás. ¿Cómo va a poder usted vencer al enemigo? Por la palabra, por los escritos está. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Por los principios de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Llega la tentación. ¿Cuántos son tentados aquí? Todos somos tentados, todos los días. En nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra integridad, en nuestra honestidad, en nuestra santidad, en nuestro carácter, en todas las áreas. Somos tentados, somos probados en los pensamientos correctos, ¿verdad que sí? Todos los días. Pero vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo. Recuerde que es imposible que a usted le venga un pensamiento a la mente. Usted no puede controlar eso. Lo que usted sí puede controlar y hacer es que esos pájaros que le están revoloteando en la cabeza, llamados pensamientos, no los deje usted hacer nido. Vamos a colocar un ejemplo. Llegó en el supermercado y le dieron vueltos de más. Y tú miras y sabes que te dieron vueltos de más. Tú tienes dos opciones en ese momento para hacer. Lo devuelves el restante a la cajera o al cajero, o te lo echas al bolsillo. Sencillo. ¿Sí o no? Así es. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios debemos de ser íntegros, honestos, santos, que los ojos del Señor están puestos sobre los justos de la tierra, que antes de que venga un pensamiento a mi mente ya lo conoce. Entonces dígame, ¿qué vamos a hacer? En el momento el enemigo dice: échatelo al bolsillo. Nadie se da cuenta, al fin y al cabo ya se equivocó, es tuyo, échale mano. Aprovecha la oportunidad porque harto que lo está necesitando. ¡Qué bendición! Se equivocó la cajera y me dio dinero de más. Y aún así le decimos que es bendición de Dios. Así es el diablo.
Parece broma, pero así es una realidad. ¡Qué bendición! La cajera se equivocó, ella va a tener que reponer lo que me dio a mí, pero yo me lleno el bolsillo. O actuar como un hijo de Dios y decir, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Aquí está, usted se equivocó, me entregó vueltos de más, este es su dinero, porque usted es lo que va a tener que pagarlo. O llegó la fulana por ahí, o llegó el fulano. Y le tiró, bueno, no en términos colombianos, le tiró los perros a la señora o al señor. Le tiró sus piropos, le tiró sus miradas, le tiró sus palabras por ahí. Usted tiene dos opciones. ¿Le sigue la corriente o para las cosas a tiempo? Usted tiene dos opciones. Todos tenemos dos opciones en la vida. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Obedece o desobedece? Escrito está, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, en su corazón ya adulteró con ella. Hello. Amén. El Señor me está viendo. El Espíritu de Dios está dentro de mí. ¿A dónde me voy a ir que el Señor no esté conmigo? ¿Qué decisión voy a tomar? Escrito está, apártate de mí, Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está que el hombre y la mujer se unirá a su mujer, el hombre con la mujer y el hombre serán una sola carne. Siempre va a haber las dos opciones. Pero si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tú no estás alimentado por la palabra de Dios, vas a caer redondito en las garras, en las trampas y en las mentiras y engaños de Satanás. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y creemos a la palabra de Dios, vamos a tener discernimiento espiritual. ¿Qué es discernimiento espiritual? Reconocer o identificar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Eso es discernimiento espiritual. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo o no? Para poder vencer los ataques del maligno en la mente debemos llenarla con los principios de la palabra de Dios. Y esta es la única forma segura y legal para poder vencer, así como lo hizo Jesús diciendo, escrito está, cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Mateo 4, del 1 al 11. Muchas veces cuando estamos empezando en el caminar cristiano, nos cuesta un poco entender la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y eso es normal. Si usted, mi amado amigo que me está viendo o va a escuchar este mensaje y ha comenzado a caminar en los caminos del Señor, valga la redundancia, no se desespere, no se angustie y no tire la toalla porque de momento no entiende la palabra de Dios. Amén. Porque necesitamos dos factores fundamentales para ir entendiendo su palabra. Número uno, ¿qué necesitamos para ir entendiendo la palabra de Dios? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, quien es el que nos abre los ojos espirituales para poder captar y entender el mensaje de cada palabra escrita. El Espíritu Santo es quien nos dará el entendimiento que necesitamos para poder entender los preciosos misterios de la palabra de Dios. Necesitamos ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se llena usted del Espíritu Santo de Dios? Número uno, sacrificando, poniendo en servidumbre su cuerpo, su mente, sus pensamientos a la voluntad de Dios. Leyendo la palabra aunque no la entienda. Antes de leerla, dígale, Espíritu Santo, te pido que me des iluminación y revelación de tu palabra. Abre mis ojos espirituales y ayúdame a entender tu palabra. Y no solamente a entenderla, sino a guardarla, a retenerla. Y no solamente a guardarla y retenerla, sino ayúdame, dame la fortaleza física y espiritual para colocar en práctica en mi diario vivir el consejo de tu palabra. Abre mis ojos espirituales. Ilumíname.
pero necesitas pagar el precio. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que hay sabiduría y está la vida eterna. Escudriñar, o sea, para escudriñar hay que buscar, hay que indagar, hay que profundizar. No es que, ok, voy a leer este capítulo y no entendí ni papa. Al siguiente día le voy a leer, no entendí nada. Y es que yo no entiendo la Biblia. Pero dígame, ¿qué esfuerzo estás haciendo tú para entenderla? ¿Cuántas veces lo leíste? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor: Señor, no entiendo, por favor, yo quiero conocerte, ayúdame, abre mis ojos espirituales, revélame tu palabra? Pero no, muy sencillo, leí pero no entendí, punto. Acá, leí pero no entendí. El otro que sí, leí pero no entendí. Hasta que Dios no vea verdaderamente que tú tienes hambre y sed de Él, que quieres conocerlo, Él también no te abrirá los tesoros escondidos de Él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y número 2, necesitamos de una persona. Hello. Necesitamos, ya vimos el primer punto, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo primero que todo. Hello. Ninguna persona, hago un paréntesis aquí, ninguna persona puede conocer ni tener la revelación ni la iluminación de la palabra de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Ningún ser humano puede tener revelación ni iluminación de la palabra de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Puede tener conocimiento? Sí. Cualquiera puede conocer y citar las Escrituras. Satanás también se la sabe muy bien. Y la conocía muy bien, pero no la obedeció. Muchos teólogos, muchas personas también conocen la palabra de Dios, pero no la obedecen. ¿Qué es tener revelación y qué es tener iluminación de la palabra de Dios? Tener la práctica de ella. El que practica y vive la palabra de Dios es porque ha tenido iluminación y revelación de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, el que obedece, practica la palabra de Dios es porque ha tenido o tiene revelación e iluminación de la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, no la pueden discernir, no la pueden entender, no la pueden obedecer si no tienen el Espíritu de Dios, si no han nacido de nuevo, si no son hijos de Dios. Puede ser creación, pero no hijos. Número 2, necesitamos de una persona que nos pastoree y nos instruya. Es que yo no necesito ir a la iglesia, es que yo no necesito congregarme, es que yo no necesito que nadie me enseñe, porque yo en mi casa, yo prendo la televisión y desde ahí yo escucho la palabra de Dios y yo camino bien delante del Señor. Hello. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres de Dios que cumplieron el propósito y la voluntad de Dios fueron instruidos por un líder o por un mentor. Amén. Vuelvo y repito, analice lo que estoy diciendo. Todos los hombres de Dios que cumplieron el propósito y la voluntad de Dios en esta tierra tuvieron por encima de ellos líderes, pastores, guías o mentores, quien les enseñara y los instruyera en los caminos de Dios. Eliseo tuvo un Elías. David tuvo un Samuel. ¿Sí o no? Todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y luego se traspasaron el consejo de Dios. Fueron instruidos en el consejo de Dios, de generación en generación. ¿Sí o no? Sí, amén. Timoteo tuvo un Pablo. Estamos hablando del nuevo pacto. Entonces, necesitamos de una persona que nos pastoree y nos instruya. Esto se llama discipulado. Jesucristo lo dijo en Mateo 28.
Vayan y hagan discípulos. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante o pupilo. Vuelvo y repito, la palabra discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante o pupilo. Eso es un discípulo. Alguien que está aprendiendo constantemente de su pastor, maestro o mentor. Sí, amén. Amén. ¿Y Jesús mandó a hacer qué? ¿Simpatizantes? No. ¿Visitas? No. ¿Visitas de cada 8 días? No. ¿Esporádicos? Jesús dijo, vayan. No fue si quieren, cuando tengan ánimo, cuando tengan tiempo, cuando les provoque. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, que yo os he mandado, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, amén. Vayan y hagan discípulos, alumnos, aprendices, estudiantes, y enséñenles lo que yo les he enseñado. Den de gracia lo que de gracia ustedes recibieron. Sí, amén. Para esto se llama discipular, para saber cómo usar y manejar la Biblia y guiarnos para formar nuestras vidas a la manera de Dios en esta nueva etapa de nuestra vida que decidimos tomar y empezar para obtener y llevar a la vida eterna y estar siempre con Dios Padre por toda la eternidad. Sí, amén. La Biblia, estoy cerrando ya estoy concluyendo, pero quiero agregar 2 puntos. El primer punto es que la Biblia no es de interpretación personal. Hello. La Biblia no es de interpretación personal. La revelación de Dios no es a nivel personal. La revelación y la interpretación de la palabra de Dios es y proviene únicamente del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿por qué existen las sectas el día de hoy? Las sectas son personas que han tomado una porción de las escrituras o de la palabra de Dios y han determinado en su mente y en su corazón hacerse sabios en su propia opinión y decidir vivir, enseñar y tomar un pasaje de acuerdo a como ellos creen o les parece, saliéndose del contexto de la palabra de Dios, porque la Biblia toda armoniza y encaja en sí misma. La Biblia es el único libro que fue escrita por más de 40 autores, que la mayoría de ellos vivieron y existieron en diferentes épocas, en diferentes periodos de años, y muchos no se conocieron, pero armonizan y encajan, se enlazan y concuerdan con los sucesos acontecidos a lo largo de la misma. Sí, amén. La Biblia anunciaba en Isaías a través del rey David la venida del Mesías, la venida de Cristo, y así aconteció. Hoy en día muchos dicen la Biblia es mentira, la Biblia fue escrita por hombres. Yo les digo a estas personas, les aconsejo del amor del Señor, que si no creen a la Biblia, crean aún a lo que Dios está haciendo a través de la ciencia misma. La palabra ciencia significa conocimiento, porque aún la ciencia el día de hoy da testimonio que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia contiene pruebas y evidencias arqueológicas, científicas, geográficas, históricas, culturales, psicosomáticas. La Biblia contiene poesía. La Biblia contiene profecías que si usted coge e investiga y estudia en la ciencia, te estoy hablando de la ciencia, sino que era la palabra de Dios, para que veas cómo la Biblia es la palabra de Dios e inspirada por Dios. Hay un video
que se llama el Código Bíblico. No vayan a interpretar el Código Da Vinci, no. El Código Bíblico de la Biblia. En el Código Bíblico de la Biblia está desarrollado desde el Génesis, cómo se ha ido cumpliendo desde el Génesis hasta el día de hoy toda la escritura y la palabra profética de Dios en este libro, sin faltar ningún acontecimiento por cumplirse. Y si hoy 2017 se ha cumplido desde el Génesis toda la escritura, toda la palabra de Dios, todas las promesas de Dios y todo lo profético por parte de Dios a través de sus siervos, los hombres de Dios, los profetas, se han cumplido hasta hoy, ¿usted cree que no se va a cumplir lo que falta? La Biblia es tan real y tan certera como Jesucristo, porque muchos dicen, no, Jesucristo fue un hombre común y corriente y fueron escritos por pescadores y personas ignorantes. Claro que sí, porque Dios escogió de lo vil y menospreciado para confundir a los sabios y a los entendidos, porque no se la reveló esta revelación tan grande, estos tesoros en vasijas de barro, no se la reveló a los sabios y a los entendidos, sino a los pequeñitos, que somos usted y yo. Jesús partió la historia en dos. Usted y yo vivimos hoy en el 2017 porque desde donde existe ese 2017, desde donde comienza la cuenta, desde antes o después de Cristo. Usted y yo decidimos que vivimos en el 2017, en el año 2017, porque tuvo un inicio el año primero después de Cristo. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es el consejo, el carácter y la personalidad de Dios. Amén. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con el fin y el propósito de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y concluyendo este pequeño, quiero regalar 2 minutos para aclarar este concepto que justamente hoy me preguntaron y quiero hacer mención aquí porque usted de pronto se puede estar haciendo esta pregunta. La Biblia está compuesta por 66 libros, pero hoy me estaba diciendo una persona que pertenece pues a una religión o X religión, no quiero mencionar aquí, pero pertenece a una religión, y me estaba diciendo que por qué ciertos libros que ellos tenían no estaban en la Biblia que utilizaban nosotros, entonces que por eso era diferente la Biblia de nosotros a la Biblia de ellos. Entonces eso se llaman los libros bueno, se me enredó la palabra, deuterocanónicos. Ahí me perdonan estos libros que no están en estos 66 libros, sino que están extra de más, fue porque en el año, les dije que en el siglo IV, entre el siglo IV, entre el siglo V, en este periodo de tiempo, se reunieron y se recopilaron estos 66 libros a través del canon, que era la sociedad bíblica de todos los hombres que se recopilaron la información y que unieron todos estos manuscritos, estos papiros y estos pergaminos del viejo pacto y del nuevo pacto para agruparlos en uno solo. El canon adjuntó este compendio de libros, amén, y no existía más hasta el momento, y así fue escrito y así fue declarado la Biblia, la palabra de Dios, amén. Sí, amén. Pero en el siglo siguiente, 2 siglos después, en el año 600 o 700 después de Cristo, vemos que pues ya estaba conformado por parte de por Constantino el Grande, la Iglesia Católica, y eventualmente cuando ya estaba el papado también, y en uno de los concilios
ya comenzó a gobernar el papado y compraron lo que se conoce como la sociedad bíblicas. ¿Sí me comprenden? La sociedad de bíblica se conocía. Entonces compraron, como decir, este tipo de compañía o este tipo de reproducciones donde reproducían la Biblia. Entonces adoptaron ciertos libros históricos, escritos por, valga la redundancia, escritores desconocidos. Y estos escritores desconocidos que, como lo estoy diciendo, nadie los conocía, pero llegaron estos libros y los unieron a estos 66 libros y lo hicieron parte de la Biblia. Amén. Entonces estos libros deuterocanónicos no fueron al principio así. Los originales en el siglo IV al siglo V después de Cristo fueron 66 libros reconocidos por el canon. Amén. Los otros libros apócrifos, que se conocen apócrifos, estos libros eventualmente también fueron unidos luego, pero autores desconocidos, por lo cual es la controversia que ha venido ocurriendo, pero son libros históricos. Amén. Muchos de ellos son libros históricos. Tampoco me atrevo a decir de que son falsos o son eventualmente que no sean verdad. Lo único es que no puedo dar certificación bíblica de que sean inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Porque podemos ver dos escritores judíos, que eran Josefo y Plinio. Estos escritores judíos fueron contratados por Roma para que investigaran la historia del Medio Oriente, de las costumbres, de la religión y todo lo que aconteció en aquella época. Y Josefo y Plinio dan testimonios de la narrativa, de la escritura, de la palabra de Dios, pero pues estos libros quedaron, como se dice, colgados allí, pero fueron incorporados luego cuando Roma compró la sociedad bíblicas y eventualmente pues ya quedó de esta manera así. Pero el original, los 66 libros originales fueron en el año cuarto al siglo cuarto o quinto después de Cristo. Amén. Entonces, para que no entremos en controversia, ¿sí me comprende? Estos libros apócrifos, estos libros son de autores desconocidos, por lo cual no los reconoció el canon, no lo reconocieron los hombres que conocían el origen y la procedencia de estos 66 primeros libros. Amén. Entonces, con esto concluyo, con esto cierro. En este momento es usted a quien se está instruyendo y capacitando, pero dentro de muy poco tiempo será usted el que tendrá que sembrar y dar de gracia lo que de gracia usted ha recibido a otras personas. Eso se llama la gran comisión. Lo que usted está recibiendo en algún momento, usted tendrá que darlo de gracia también a otros. Amén. Porque ese fue el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Con esto cerramos, con esto concluimos. Espero que haya sido de bendición para su vida. Vuelvo y repito, o sea, traté de darle fundamentos básicos acerca de lo que es la Biblia y cómo está eventualmente elaborada la Biblia y lo que realmente, quién fue el que inspiró la escritura de la palabra de Dios conocida como la Biblia. Amén. Y que usted, como creyente ya activo dentro del cuerpo de Cristo o como recién convertido, estamos en la misma igualdad y necesidad de conocer y alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. No porque seamos viejos en el Señor o llevemos tiempos caminando en el Señor o porque tengamos una posición en el Señor, no estamos exentos de estudiar, aprender y conocer cada día de la palabra de Dios, ser alimentados de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cerramos este tema, la Biblia, lección número 8 de Fundamentos Básicos de un Cristiano, a través de este discipulado online y este ministerio o escuela de liderazgo que se llama VIP.
Espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Espero que si ha bendecido su vida, la comparta también con otros hermanos o con otras personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y pueda enseñarles usted de que la palabra de Dios se va a cumplir, que la palabra de Dios proviene de Dios mismo y que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La Biblia, la palabra de Dios, no pasará y todo se ha cumplido y se cumplirá a cabalidad, en totalidad. Les invitamos pues todos los martes en punto a las 7 de la tarde a ser parte de Guardianes del Reino, donde estaré predicando y enseñando la palabra de Dios. También todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde estaré enseñando esta escuela de liderazgo, fundamentos básicos de un cristiano. Y los viernes a las 7 de la noche, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, estaremos transmitiendo Guardianes del Reino. Entonces no se pierda esta programación que venimos desarrollando online y por esta plataforma de Facebook también, y a través de vía online, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Recuerde que puede descargar también su aplicación, en su app de su equipo móvil, el TuneIn, donde usted podrá sintonizar, donde podrá entrar directamente online a nuestra Radio Cristiana El Vino Nuevo. Recuerde visitar también nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com, donde usted podrá eventualmente nutrirse y alimentarse su alma, su espíritu de la palabra de Dios a través de nuestros devocionales Semillas de Fe. Podrá ver también los videos de Guardianes del Reino y también los videos de esta escuela de liderazgo o discipulado online a través del www.radiocristianaelvinonuevo.com. También les invitamos pues a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que tiene por nombre también el mismo, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Ahí está toda la programación que venimos desarrollando a través de videos. Espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Se despide su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Que Dios le continúe bendiciendo y hasta una próxima bendición. Bendiciones. Bendiciones para todos también. Amén. Amén.